Todos nosotros sabemos esto, pero desafortunadamente, como les mencionaba, no garantiza la incidencia del que esté en un artículo o que esté reportado. La diversidad del herpetofauna en México es considerada una de las más importantes. Cuando hablamos de herpetofauna nos concentramos principalmente en ranas, salamandras y ápodos. De hecho, los ápodos son precisamente los más olvidados. No sé qué pasó. Tendrían siendo estos, que también pertenecen a los anfibios: ranas, sapos, salamandras, y aquí una de nuestras favoritas, bueno, en particular uno de mis favoritos, el amistoma mexicano, melajolote. Actualmente en México tenemos 164 especies que están amenazadas o críticamente amenazadas, de las cuales el 42 de estas especies son vulnerables y no tenemos registro del 14% de especies para poderlas asignarlas a una categoría. El problema de los factores que están afectando al declive de las poblaciones principalmente los podemos resumir en tres. Estamos hablando de la destrucción del hábitat, la explotación, la introducción de especies exóticas, que este es uno de los graves problemas también, así como el efecto del cambio climático y la relación que tiene con las enfermedades infecciosas emergentes. La quitriomicosis es una enfermedad causada por un hongo, el agente etiológico es un poco difícil de pronunciar, que es Batrachochitrium dendrobatidis, que es principalmente el agente etiológico que afecta a los anfibios, que provoca una hiperqueratinización, es decir, se aloja en el extracto córneo, el extracto más distal de la dermis de los anfibios. Asimismo produce ulceración, erosión del estrato córneo, y los pacientes presentan posturas anormales y ausencia del comportamiento de escape. Aquí tenemos, por ejemplo, la fotografía de un anuro que desafortunadamente ha muerto por BD. El ciclo de este patógeno principalmente afecta a la dermis de los anfibios maduros y también tiene particularidad, afinidad por el disco oral de los renacuajos. Esto es algo muy importante que se debe destacar. Estos sitios poseen altas cantidades de queratina, pero al alojarse precisamente en el disco oral de los renacuajos les impide precisamente llegar a comer, lo cual también afecta a la viabilidad de la especie X desde su desarrollo. Entonces esto impide que siga reproduciendo la especie. Las consecuencias o las secuelas que desencadena BD, principalmente hablamos del desequilibrio osmótico, lo cual termina en algún tipo de shock, puede ser cardiogénico la mayoría de las veces. El bloqueo y intercambio gaseoso, precisamente por el engrosamiento de la capa precisamente córnea del estrato de la piel, lo cual impide que los anfibios realicen este intercambio. Y la liberación exógena de enzimas proteolíticas de BD. BD es parte también de su desarrollo. Este tipo de enzimas pues afectan principalmente todo el tejido dérmico, así como muscular de los anfibios. Prácticamente es como si tuviera enzimas digestivas en la piel. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a el proceso patológico de BD. La enfermedad ha llevado precisamente a mortalidades masivas. Hemos tenido extinciones de poblaciones en todo el mundo. De hecho, este es un mapeo que se ha hecho precisamente a través de una página que se llama quitriomicosis.org, que es donde de diversas universidades, cada uno de estos puntitos representa dónde se ha localizado la presencia de BD in situ de alguna población. Después de que BD fue descrito, tenemos dos vertientes de debate sobre su origen. Uno que es la hipótesis del patógeno endémico y la otra que es la del patógeno incipiente. Esto tiene que ver mucho precisamente con el tema que destaca el Congreso sobre cambio climático. La hipótesis del patógeno endémico y la hipótesis del patógeno incipiente. El patógeno endémico nos dice que BD siempre ha estado presente de forma saprófita en los ambientes donde regularmente se desarrollan los anfibios. Esto precisamente nos dice que la presencia de BD siempre ha estado
y los cambios ambientales precisamente han provocado que la relación de parásito y huésped, los anfibios presentes se han vuelto más susceptibles a la infección y el BD se ha vuelto más virulento. Asimismo, también aquí hay una relación en torno de inmunosupresión. Los anfibios son muy delicados con respecto precisamente a los cambios de temperatura, y estos cambios precisamente también ayudan precisamente a que el hongo pueda tener precisamente una mayor entrada, ya que el sistema inmune de los anfibios está inmunosuprimido. La hipótesis del patógeno incipiente establece que BD se originó en algún lugar geográfico en particular y este fue migrando. Desafortunadamente también este tipo de hipótesis se le atribuye mucho también a especies exóticas que se han introducido, por ejemplo en nuestro país, como la rana africana, que es Xenopus laevis, la rana toro, por ejemplo, que también está presente mucho en la gastronomía de nuestro país, y que estas especies son portadores asintomáticos, es decir, que aunque contienen precisamente el hongo BD, lo pueden transmitir, pero prácticamente a ellos no les pasa nada, ¿no? Inclusive también, aunque las condiciones climatológicas cambien, son bastante resistentes, han desarrollado inmunidad. El problema son las especies de anfibios endémicas del país. Entonces, en conclusión, podemos tener que dos de los factores asociados a la prevalencia de quitridiomicosis son el cambio climático y la introducción de especies exóticas. Como todos sabemos, uno de los efectos del cambio climático es el incremento de la temperatura en los hábitats. El cambio de la temperatura genera condiciones fisiológicas que son adversas precisamente para los anfibios, que era lo que estaba comentando en torno a la que tenemos comprometido al sistema inmune, y prácticamente el individuo pues va perdiendo resistencia precisamente al patógeno, en este caso BD. Asimismo, también el incremento de la temperatura provoca una mayor precipitación fluvial, lo que también favorece de igual manera el crecimiento del patógeno, ya cual también se asocia mucho a los ambientes lacustres. El incremento de la temperatura también hace que haya un mayor hacinamiento de los anfibios, también lo que provoca una mayor facilidad de la diseminación de BD. En 1980 tuvimos que uno de los más altos declives de la población a nivel mundial de anfibios, y en México concuerda mucho precisamente en la década de 1970 sobre el declive de las salamandras que teníamos en el sur del país. El último análisis precisamente de BD que se ha precisamente realizado a través de una recopilación bibliográfica y también práctica ha sido llevado a cabo por la bióloga Cintia Mendoza y la doctora Gabriela Parra y la doctora Patricia Burroes de la Universidad de Puerto Rico, donde ella nos indica precisamente que BD se ha presentado en 13 de los 32 estados que la conforman. Pero esto es algo grave porque la presencia de BD tan solo en estos estados pues nos está indicando que hay una gran cantidad de población de anfibios que están afectados. Aquí tenemos la tabla precisamente donde se han encontrado BD presencia. Tenemos Chiapas, Guerrero, Estado de México, Sonora, Distrito Federal. Es importante hacer hincapié en Distrito Federal porque vamos a hablar de una especie en particular. Morelos. Aquí tenemos Michoacán, Veracruz. Aquí me gustaría que pudiéramos un poquito de atención sobre esta parte, donde tenemos aquí clasificados a los ambistomas, que en este caso es el ajolote. En el estudio de la doctora Frías, ella precisamente nos indica que ha tenido y aislado BD en Ambistoma mexicanum, pero no ha sido in situ, sino fue una población que se tenía aquí en el Instituto de Biología, en el Departamento de Restauración Ecológica con el doctor Luis Zambrano. Lo que quiere decir que eso no quiere decir que no esté presente en su hábitat endémico, en este caso Xochimilco, que es en torno al Ambistoma mexicano, el sistema lacustre de Xochimilco. Pero es importante que toda esta parte, todos estos anfibios que se han podido precisamente aislar BD, pues están presentes en la mayor parte de la República, y todos estos son anfibios que tienen una interacción dinámica y son claves precisamente en sus ecosistemas. Como todos sabemos, parte del cambio climático también se asocia a otro tipo de fenómenos, y en el Distrito Federal no es excepción, y es uno de los más problemáticos en torno al fenómeno de las islas térmicas.
Las islas térmicas sabemos que se da este fenómeno en lugares donde la mancha urbana es más densa, precisamente que la densidad de la área vegetal, ¿no?, disponible, ¿no?, el área fotosintética. Sabemos que la temperatura aquí en Ciudad Universitaria no es la misma que en el Zócalo capitalino, y eso tiene que ver mucho precisamente con la diversidad vegetal que existe. Y bueno, a todo esto, ¿a qué va? A que nosotros tenemos un anfibio muy particular, que es el ajolote, que es el Amistóma mexicanum, que le estaba platicando acerca de que es único en su tipo y es endémico de Xochimilco. De hecho, el ajolote, uno de sus principales factores que ha alterado su población ha sido la introducción de especies exóticas, y todavía no sabemos si el cambio climático está afectando de forma directa. Y digo todavía no sabemos porque no tenemos un estudio en concreto de cómo ha podido permear con respecto a la presencia de BD in situ en Xochimilco, en Amistóma mexicanum. Y es algo importante que tenemos que estudiar, porque si sabemos que se encuentra BD de forma saprófita precisamente en el hábitat que está ahí, y el fenómeno de las islas térmicas y el calentamiento global son prácticamente sumatorias que están precisamente afectando a las poblaciones. Entonces es muy importante que todos nuestros estudios tengan garantizar precisamente el impacto y la incidencia en la sociedad y en los tomadores de decisiones, que es prácticamente el mensaje que yo quiero dar hacia el foro. Podemos nosotros tener uno de los mejores estudios en torno a nuestra población, nuestra distribución, podemos tener bien identificado todo el proceso, pero si no garantizamos la incidencia de la protección de la especie y si no la ligamos a algo tan importante como es precisamente el cambio climático, no vamos a asegurar que realmente nuestro trabajo tenga la capacidad de que, en este caso, por ejemplo, en el caso mío del Amistóma mexicanum, de tratar precisamente de mantener la especie. El perder, por ejemplo, tan solo uno de los anfibios como el ajolote, el Amistóma mexicanum, sería el equivalente a que desapareciera la pirámide del Sol. ¿Por qué? Porque el Amistóma mexicanum tiene toda una tradición, todo un legado precisamente desde la cultura mexica, donde el ajolote era considerado un dios. Actualmente el ajolote es un ícono para el país. Hay alianzas precisamente políticas entre Japón para que los turistas vengan a visitar México, y el ajolote es precisamente una especie de bandera en la cual vincula precisamente políticas públicas, incluye precisamente la conservación de Xochimilco. Si cuidamos nosotros una especie, tenemos la capacidad de poder cuidar todo su ecosistema, y eso también nos ayuda mucho precisamente a combatir el cambio climático. Gracias a el trabajo que he podido realizar en torno al Amistóma mexicanum, en torno a la divulgación de la ciencia, precisamente en difundir a estudiantes, académicos, a tomadores de decisiones, el año pasado obtuve el Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica, pero lejos de esto no era mi fin, ¿no? Mi fin prácticamente era que los estudios que llevamos nosotros a cabo precisamente tengan esa incidencia y garantizar precisamente la divulgación de la ciencia, que es otro de los papeles principales del investigador. Desafortunadamente a veces nos concentramos nosotros mucho en nuestros estudios y no salen nuestros estudios de nuestro núcleo de biólogos, de físicos, de químicos, de estudiosos de la ciencia de la Tierra, y no, debemos de trascender hacia los tomadores de decisiones. Las políticas públicas deben ser incluyentes y las debemos de hacer nosotros en conjunto. Desafortunadamente México es uno de los países que tiene la mayor legislación ambiental en todo el mundo, pero ¿de qué nos sirven las leyes si no tenemos la educación, si no tenemos la forma de garantizar precisamente que vamos a trascender y que vamos a tener una incidencia en la sociedad? Es por eso que el fondo de las políticas públicas no debe ser en torno a leyes o a prohibiciones, sino debe ser al fomento de la educación ambiental. Prácticamente ese es garantizar nuestra incidencia. Anteriormente el trabajo que veíamos acerca de las mangueras a mí me parece excelente, se puede vincular muy bien con la interacción en torno a las unidades de manejo ambiental, en que la gente de las comunidades precisamente tenga una relación, que las cultive, porque al fin y al cabo la sociedad endémica son los que van a ver por esos organismos, van a ser los que van a ser más comprometidos con la conservación de su hábitat. Y si nosotros podemos garantizar en la sociedad y transmitir ese mensaje de conservando ciertas especies, podemos conservar el hábitat y a su vez podemos disminuir precisamente toda la carga que se nos viene con el cambio climático, yo creo que vamos a poder permanecer más tiempo precisamente aquí en nuestro planeta.
porque desafortunadamente, ya lo hemos platicado varias veces en los foros permanentes de cambio climático, aunque se detengan todas las actividades industriales, deberían de pasar por lo menos 1000 años para poder restaurar el equilibrio ecológico. Entonces, parte de la conclusión de este trabajo es capacitar a las autoridades, médicos, veterinarios y productores para garantizar la inocuidad de criaderos y anfibios en el país, establecer especial atención sobre la comercialización de ejemplares de anfibios para uso alimenticio o de fines de animal de compañía, así como diagnosticar prácticas rutinarias sobre BD, sobre todo en aduanas. Aislar las cepas de BD que tenemos en nuestro país. Es muy importante destacar esto. No tenemos todavía un estudio en concreto. El estudio que les presenté fue en base a un estudio bibliográfico de todos los estudiosos que han podido aislar BD en poblaciones in situ, algunas ex situ. Asimismo, es muy importante establecer una normatividad en torno a la profilaxis, es decir, la medicina preventiva y el tratamiento de BD para los anfibios en cautiverio. Los anfibios en la actualidad sí representan un fuerte consumo en algunas localidades en torno a uso gastronómico, y es importante también prestar atención en estas poblaciones, ya que pueden ser, como les había platicado, portadoras, y si alguno de estos ejemplares llega a tener BD y se mezcla con algún BD tipo precisamente endémico, de hecho también los trabajos nos hablan acerca de una hipervirulencia, acerca precisamente de este patógeno. Y es muy importante generar políticas de control de cambio climático y conservación de las zonas claves de endemismos de anfibios. Pues esto solamente lo vamos a lograr en conjunto, cuando tengamos la capacidad de que nuestros trabajos, nuestras investigaciones trasciendan en los tomadores de decisiones y en la sociedad. Tenemos que crear ese vínculo. Si desafortunadamente no podemos llegar a generar y crear ese vínculo, es muy difícil que nuestro trabajo tenga la incidencia adecuada. Aquí tenemos alguna de la bibliografía, que esto está en las memorias.